Los registradores de datos iniciaron allá por los años 70 como una necesidad de estar midiendo múltiples variables en el desarrollo de proyectos, por ejemplo, en la industria automotriz. Los vehículos de gasolina, como los conocemos nosotros, allá por los 70s, iniciando los 80s, hubo una expansión muy fuerte en cuanto a ponerle sistemas eléctricos y electrónicos, sensores, eh, todo lo que son los sensores de temperatura, sensores de vuelta de cigüeñal, de las RPMs, los paneles cada vez pues, se empezaron a hacer más electrónicos, ¿sí? Entonces hubo la necesidad de hacer estos sistemas que registraran los procesos desde el inicio y durante todo el desarrollo del proceso. Por ejemplo, al arranque de un vehículo, a qué temperatura está cuando se arrancó, en cuánto tiempo tomó su temperatura adecuada, cómo estaban las RPM del cigüeñal, cómo estaba la tensión de la batería, la tensión del alternador. Todas estas múltiples variables no eran suficientes para un osciloscopio convencional. Entonces, se empezaron a desarrollar estos registradores de datos. En el tiempo había antes racks como computadoras grandes donde venía todo todos aquellos cables que traían la información de todos los sensores o de todas las variables y se registraban en una computadora. Eran sistemas grandes, grandes, así como un refrigerador. Actualmente ya se encuentran sistemas pequeñitos en donde en un data logger el objetivo es convertir señales eléctricas de sensores o de alguna variable hacia un sistema de registro que esté precisamente guardando la información. Ahora, los registradores de datos tradicionalmente te generan una tabla con la información medida, tal como esto que estamos viendo en pantalla. Es una tabla donde viene en qué momento se realizó la medición y qué variables, cuál fue la amplitud de las variables. Ahora, estos sistemas, precisamente el objetivo es llevar toda esta información a una gráfica que describa el comportamiento de los procesos que estás midiendo. En este caso, aquí estamos observando un sistema de cómo fue incrementando cierta variable, probablemente temperatura, probablemente RPM, probablemente tensión, corriente de carga, potencia, desempeño, algo, ¿sí? Entonces, es el objetivo de los registradores de datos. Ahora, esto en una pantalla pudiera ser el registro de una hora, de 10 horas, de 2 días, de un mes. ¿Por qué? Porque puedes graficar tú la densidad de lluvia, la humedad ambiental, el nivel de insolación, cualquier tipo de variable, ¿sí? La cuestión es que son registros extensivos durante mucho tiempo, que es lo que vas a estar registrando y midiendo. Hay otros sistemas de registradores, otros sistemas de registro de datos en donde son sistemas pequeñitos que de manera puntual están realizando mediciones. Por ejemplo, en este caso estamos viendo uno que graba temperatura a través de un sensor, una pantallita, y después se descarga la memoria y ya puedes revisarlo. Por ejemplo, hay otros sistemas en específicos como este, por ejemplo, que está midiendo dióxido de carbono en una oficina y de manera remota tú estás viendo lo que ya midió el sistema en tu celular. Hay otros sistemas como este que se está mostrando que es una vil etiqueta que es autoadherible. Tú la pegas, por ejemplo, en un paquete de pescado congelado o de alimentos y esa etiqueta está tomando una medición cada 10 minutos durante 60 días. Al final del recorrido del camión, del flete, despegas esa etiqueta, la pones en el USB, aquí tiene esta terminal que es el USB,
y ya descargas todas las curvas de la temperatura. Son sistemas de un solo uso, ¿sí? Incluso este tipo ya te da un archivo en PDF, ¿sí? Hay otros sistemas que vienen en conjunto. Por ejemplo, este es un registrador de temperatura y de porcentaje de humedad, en el cual tú puedes ver la información numérica de manera instantánea en el equipo, pero la gráfica la vas a observar hasta que la descargas en una computadora. Entonces, como una herramienta, un osciloscopio sí es muy gráfico de manera instantánea y en el momento. Un registrador de datos es más extensivo, que te va a apoyar a tener más o menos la idea de la descripción del proceso. Hay instrumentos ciegos, por ejemplo, este es un registrador ciego. Ciego significa que no tiene pantalla. Es decir, aquí tú puedes tener una cantidad de sensores conectadas, señales eléctricas y no estás viéndolo en ninguna parte, pero sí se está guardando. Entonces, eso te va a llevar a conocer tu proceso, pero posterior a la medición, posterior a la prueba. Hay otros sistemas como este que son de múltiples canales. Aquí tú puedes medir 100, 200, 300 canales, a lo mejor en un invernadero, la humedad de cada planta, la insolación de cada planta, la temperatura de cada planta, la velocidad del flujo de riego, la concentración salina de las soluciones de fertilizante, la conductividad del agua, sensores de radiación, de velocidad de tiempo, de velocidad de viento, de precipitación pluvial, cualquier cuestión que se pueda medir, tú la puedes meter a un registrador de datos, caracterizarlo y posteriormente analizarlo. A final de cuentas, como ya te había dicho, el objetivo es obtener una gráfica para conocer el desempeño del proceso. Hay otros sistemas que de manera local, que estos son los que son sistemas muy convenientes, en el cual tienes cierta cantidad de canales, pero tienes la pantalla ahí en vivo, estás viendo lo que está sucediendo. Sin embargo, tradicionalmente estos sistemas son conocidos por ser lentos, pero esa es su aplicación, ¿sí? Porque se utilizan en procesos lentos. No vas a ver una onda de 100 kilohertz, de 1 megahertz. No, estos son, por ejemplo, para graficar las distintas áreas o los distintos volúmenes en temperatura que se forman adentro de una incubadora, adentro de un sistema de tratamiento criogénico, adentro de un refrigerador, por ejemplo, durante la tubería de un sistema de refrigeración, cómo va haciendo su proceso de disipación en el condensado, en el regenerado de gases de refrigeración, sistemas de bombeo. Aquí lo puedes observar, sobre todo porque son sistemas lentos. Hay otros más pequeños, de manera portátil tú puedes ver con batería sin estar conectado en tu vehículo, viendo las RPM del motor, la velocidad del alternador, la, la, la corriente de carga de la batería, el voltaje de la batería, una infinidad de variables que puedes tú estar registrando. Habrá otros sistemas que para evitar que tengas tanto cableado al instrumento, que sean de manera remota. Por ejemplo, en este caso, tenemos dos unidades que de manera inalámbrica se conectan al equipo, y en el equipo tú estás viendo en vivo y en directo las gráficas de lo que está pasando allá en los sensores en tu sistema de medición, en el sistema físico. Estos sistemas son bastante convenientes frente a una tecnología convencional de los registradores de datos, porque este que estamos viendo en pantalla es algo bastante bueno, bastante novedoso y bastante aplicable en la industria. Bueno, vamos a avanzar ahora a lo que viene siendo la construcción interna de un osciloscopio. Bien, en un osciloscopio tenemos lo que viene siendo la etapa de entrada. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente imagen. Tenemos una etapa de entrada
en donde viene la señal analógica y viene a esta etapa que se llama atenuador o amplificador, dependiendo de cómo quieres que se vea la señal en la pantalla. Este circuito puede atenuar, puede amplificar para que de manera visual sea muy sencillo observarlo en la pantalla. Viene también una etapa de offset. Esta etapa de offset es la que te va a hacer que la señal la puedas ver arriba o abajo en la pantalla. Algo muy importante es el convertidor analógico digital, porque el atenuador y amplificador va a adecuar la señal dentro de los límites de conversión para poder obtener la mejor visualización dentro de la pantalla de manera gráfica, ¿sí? Y sobre todo también la base de tiempo, porque eventualmente hay que estar convirtiendo la señal a la sucesión de puntos que gráficamente es la que vas a estar viendo en la pantalla. Bien, la ventaja de los osciloscopios es que la entrada es muy robusta, te maneja entradas de tensión bastante elevadas, entre 150 y 400 voltios RMS máximo, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja de los osciloscopios, que este atenuador y amplificador viene preparado para recibir altas tensiones, relativamente hablando, para adecuarlas a lo que es el sistema de conversión y que se pueda visualizar en la pantalla. Normalmente un osciloscopio se apoya también en la punta, porque la punta te va a permitir manejar todavía un rango extra de medición. Por ejemplo, aquí vemos en este osciloscopio que la entrada máxima es de 400 voltios ahí en el borde de la conexión. Eso es algo importante y es bastante bueno. ¿Por qué? Porque 400 voltios, pues tú lo puedes conectar a una línea de 220, de 110, un sensor de corriente, lo que tú decidas. Aquí, por ejemplo, tenemos una punta de osciloscopio, la cual trae su terminal BNC y trae aquí un switch. Ese switch es el que te digo que todavía te apoya en dividir en 10x, o sea, divide entre 10 la señal de entrada para que todavía protejas más la señal que le entra al osciloscopio. Esta es una ventaja bastante buena porque tienes de protección la punta y además tienes la protección del osciloscopio que tiene una entrada muy robusta de tensión. Entonces, si nosotros vemos ya lo que viene siendo un diagrama bloques en un osciloscopio de 4 canales, vas a observar que cada canal tiene su diagrama, valga la redundancia, cada canal de entrada tiene su módulo de canal en donde te encuentras su offset, su atenuador amplificador, su ADC y toda la información que se convierte de la señal analógica viene y se descarga en una memoria. En esta memoria lo toma el procesador y lo manda a la pantalla para que tú visualices las gráficas. Ahora, toma en cuenta que cada canal tiene su propio ADC y este ADC está convirtiendo de manera constante en base a la base de tiempo, que acá lo puse como trigger, ¿sí? La base de tiempo, estos ADCs están convirtiendo de manera simultánea, de tal modo que garantizas una captura en las muestras y en las mediciones de manera simultánea en todos los canales, ¿sí? Esto es algo muy interesante de los osciloscopios. ¿Por qué? Porque un osciloscopio, aunque tiene muy poca captura en tiempo, es muy preciso porque todo lo que se ve en la pantalla hay que capturarlo de manera simultánea. No se permiten retrasos entre una señal y otra, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver cuál es la construcción interna de un registrador de datos. Bueno, un registrador de datos normalmente es menos robusto que un osciloscopio. ¿Por qué? Porque tiene una entrada de señal analógica, pero por lo general los registradores de datos ya vienen con rangos predefinidos de entrada, más o menos 10 voltios o rangos pequeños.
Hay unos que sí te manejan más o menos 30 voltios, más o menos 100 voltios, pero obviamente se elevan en precio. Pero por lo general, la mayoría de los registradores de datos manejan rangos pequeños y fijos. Normalmente no tienen esta habilidad de poner los offset y varias cosas, ¿no? Estos son los registradores de datos convencionales, no los de alta velocidad. Los de alta velocidad los vamos a ver ahorita después de esto. Esto es para entender más o menos cómo se va a desarrollar este tema de los registradores de datos de alta velocidad. Bueno, del atenuador sale la señal analógica, ¿sí? Del atenuador de cada canal sale la señal analógica y aquí la obtiene un multiplexor o un selector, ¿sí? Y solamente tienen un convertidor analógico a digital, es decir, viene la señal analógica, se adecua aquí en el amplificador o atenuador y luego viene, se convierte y luego se guarda en memoria. Y luego este switch, que es un switch de tipo rotativo, ya estos son electrónicos también, son de estado sólido. Ahora es el convertidor analógico toma la información del canal 2, la convierte y la deposita en memoria. Y luego viene, toma la del canal 3, la convierte y la deposita en memoria. Lo que estamos viendo es que en la memoria no se encuentran las mediciones simultáneas, sino que primero fue la 1 y luego hay un retraso, luego es la 2, ahora hay un retraso, luego la 3 y así sucesivamente. Entonces, este sistema, por eso se utiliza en señales lentas de, por ejemplo, procesos de temperatura donde hay variaciones muy lentas. ¿Por qué? Porque no importa si la medición la realizaste, por ejemplo, si estás midiendo temperatura, es irrelevante medir la temperatura 10 milisegundos después o 100 milisegundos después. Son procesos lentos, ¿sí? Entonces, en un sistema de medición de este tipo puedes tener una medición cada segundo y no te va a afectar absolutamente nada, porque precisamente es la aplicación. Sistemas, procesos lentos, ¿sí? Bien, aquí vemos entonces cómo un convertidor analógico digital se utiliza para todas las señales y la memoria guarda todos los datos y se va a la unidad de procesamiento, a la visualización y sobre todo también a la comunicación para poder descargar toda esta memoria, volcarla y poder hacer análisis posterior. Bien, esto fue registradores de datos convencionales que se utilizan para señales, sensores, señales continuas suaves que no sean de variación rápida y que sea de rangos pequeños, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver la construcción interna de los registradores de datos de alta velocidad. Bien, para mí, esta es mi definición. Es una hibridación disruptiva en el campo de la captura y registro de señales eléctricas. ¿Qué es esto de hibridación disruptiva? A mí me gusta definirlos así porque llegaron a decirle, quítate que ahí te voy a los osciloscopios y llegaron a decirle, quítate que ahí te voy a los registradores de datos convencionales, porque estos de alta velocidad llegaron a atender una parte del mercado que no cubría ni los osciloscopios ni los registradores de datos, porque los osciloscopios sí eran muy rápidos, pero de una memoria muy pequeña, muy limitada, y los registradores de datos sí eran de mucha memoria, pero muy lentos, extremadamente lentos. Entonces, el registrador de datos de alta velocidad llegó a abarcar todo ese gap intermedio, abarcando una parte de osciloscopios y una parte de registradores de datos. Sin embargo, con la tecnología que hay actualmente, llegaron para plantarse y resolver problemas que no se resuelven con otro tipo de instrumentos. Bien, este es el ejemplo de un registrador de datos de alta velocidad. Tengo aquí que dice osciloscopio de 4 canales, eso lo voy a quitar. Aquí el registrador de alta velocidad, si tú te fijas, viene directamente a la memoria, al procesamiento y a una
un sistema de visualización. Dices tú, ah, caray, ¿y dónde está la adquisición? Ah, pues precisamente tienen una versatilidad grandísima porque tú le vas a poner aquí, perdón, tú le vas a poner aquí tarjetas de entrada personalizadas para tus necesidades de medición. Vamos viendo cómo, en qué consiste esto. Cada tarjeta que tú le pones ahí es prácticamente un sistema de atenuación, que es la acondicionamiento de la señal, donde tienes la entrada de señal analógica, acondicionas la señal, conviertes con un convertidor analógico digital y ya se va la información digital directamente a la memoria. Y esta tarjeta se coordina con la base de tiempo del sistema a través del trigger interno. Bueno, ¿cómo es esto? Estas tarjetas te van a dar múltiples opciones. Por ejemplo, te lo voy a demostrar aquí científicamente con este instrumento que es un registrador de alta velocidad. Este registrador tienes ahí la pantalla, que es el sistema de visualización. Tienes una impresora, que es el sistema de registro también, aunque este tipo de instrumentos tiene disco duro interno, le puedes meter tarjeta, le puedes meter USB, puedes hacer, hay una infinidad de cuestiones para registrar las señales. Puedes hacer aquí la configuración de los canales, la base de tiempo, etcétera. Y esto es lo que te iba a demostrar. Científicamente te voy a demostrar que este puede ser bastante versátil, dándole una vueltita así. Ahí está. Si lo vemos de este lado, nosotros vamos a observar que tiene un rack con unas divisiones para que tú le ingreses estas tarjetas. Estas tarjetas te van a dar la versatilidad de que cada una de ellas tiene una función en específico para cierto rango, para cierta frecuencia, para cierta precisión, para cierto funcionamiento, porque con este sistema vas a realizar mediciones en sistemas físicos, sistemas complicados donde intervienen bastantes señales, ¿sí? Fíjate, estas son las tarjetas, tú la tomas, la deslizas, la atornillas y haces un sistema bastante versátil, porque si mañana necesitas hacer otra medición, la retiras y pones otra tarjeta y esas cosas no se pueden hacer en un registrador de datos convencional y en un osciloscopio no se puede hacer. El aparato es fijo como lo compraste y se acabó. Y estos no, estos son 1000 veces más versátiles porque puedes hacer una gran gama de mediciones. Por ejemplo, puedes hacer mediciones analógicas hasta 5 MHz o puedes poner otra de alta resolución hasta 100 kHz o puedes medir temperatura con termopares o puedes medir frecuencia para, por ejemplo, cigüeñales o cuestiones de ese estilo. Puedes medir corriente, puedes medir valor en DC o en valor RMS, puedes ver canales digitales, puedes medir voltaje directamente tal como si fuera un voltímetro, puedes tener alta resolución hasta 700 voltios, hasta 1000 voltios, hasta 100 kilohertz, puedes medir galgas de carga, aceleración, si vas a ser un vehículo, en cuánto tiempo frenó, en cuánto tiempo aceleró, en cuánto tiempo la aceleración angular, y todo esto, todo integrado en una sola unidad de alta versatilidad y de alta densidad de canales. Porque si tú le pones, por ejemplo, las mediciones de alta tensión, las mediciones lógicas y las mediciones de sistemas físicos, vamos a llamarle aceleración o algún sensor de presión o algo, entonces tu osciloscopio, tu sistema de registro de datos, si se oye la campana es porque está pasando la basura. Tu sistema de datos es bastante versátil y estás teniendo todo el registro, todas las gráficas de lo que está pasando en el sistema. Ahorita vamos a ver las aplicaciones más o menos cómo se pueden apreciar. Ahora, por si fuera poco, también estos sistemas de registro de datos tienen la habilidad de que le metes una tarjeta
y esa tarjeta también se vuelve una fuente de señales. Por ejemplo, puedes generar señales triangular, senoidal, cuadrada o arbitraria. Arbitraria es que te hace la forma de onda que tú quieras para estimular un sistema, un circuito, lo que tú quieras. Esto es una ventaja buenísima. Puedes hacer generación de pulsos, puedes hacer formas de onda hasta 20 kilohertz, más o menos 10 voltios, 15 voltios, hasta 100 kilohertz, etc. Hay un montonal de tarjetas que te pueden ayudar a hacer tus sistemas más robustos en cuanto a medición y en cuanto a estímulo de un PLC, de una computadora, simular un vehículo, no sé, tienes una infinidad de cuestiones que puedes hacer. Hay otros sistemas de registro de datos de alta velocidad que incluso llevan estos niveles a otro nivel todavía más elevado porque incrementan su capacidad de registro, su capacidad de canales y su frecuencia de medición, de generación y de registro. Vamos viendo. Aquí en la pantalla vemos un sistema bastante robusto que también tiene su rack donde tú le puedes poner las tarjetas que tú quieras. 1, 2, 3, 4. A este le puedes meter 8 tarjetas y en cada tarjeta vas a tener múltiples opciones de las señales que vas a ingresar. Ahorita pudiera ser difícil decir, bueno, ¿y qué voy a medir? O sea, con un osciloscopio es más que suficiente, 2 señales, 4 señales, un analizador lógico de 16 canales, dices tú, ¿para qué más? Bueno, ahorita te voy a mostrar. Bueno, igual que el anterior, vas a encontrar una gran gama de tarjetas para medir lo que tú quieras, sistemas físicos, eléctricos, electrónicos, presión, fuerza, aceleración, velocidad, generar funciones, medir alta tensión, alta corriente, lo que tú quieras. Aquí sí, la verdad es lo que quieras. Son unos equipos muy buenos. Vamos a ver algunos ajustes en los osciloscopios y en los registradores. Normalmente en todos tenemos este ajuste vertical en el cual podemos poner nosotros la forma de onda a la altura de la pantalla donde nosotros queramos. El ajuste horizontal es para que veamos las señales más apretadas o más extendidas, en caso que queramos ver una mayor definición en cuanto a la gráfica. Vamos a tener un ajuste de trigger, que es donde el analizador o donde el equipo empieza a registrar o empieza a dibujar en pantalla. Algo muy importante, y esta sí es una característica importantísima, que distingue a los osciloscopios de los registradores de datos, es que los osciloscopios solamente tienen un solo trigger, no puede haber otro. Uno solo, nada más. No hay de otra. Entonces, en los registradores de datos tú puedes seleccionar varios triggers e incluso alarmas por canal. Porque, por ejemplo, en el osciloscopio tú tienes que decir, mi entrada va a estar en el canal 1 y así suceda algo en el canal 4, no lo va a detectar. Pero en el registrador de datos sí, y más en estos de alta velocidad, porque tú puedes poner múltiples fuentes de trigger. Si sucede esto, capturas. O si sucede aquello, capturas. O si sucede esto y esto, capturas. Ahora está pasando un helicóptero. Bien. Y también lo que tenemos son mediciones automáticas, tanto en los osciloscopios modernos y actuales como en los registradores de datos, ya existen mediciones automáticas, es decir, ya hacen un cierto proceso de las nubes de puntos de las adquisiciones instantáneas para presentarte un valor RMS, una frecuencia, un periodo, un índice de distorsión, un desbalance, una asimetría, bastantes parámetros que se pueden medir en una forma de onda.
¿Para qué se utilizan los osciloscopios y los registradores? Aquí esto es bien importante para entender el alcance de unos y otros. Bueno, un osciloscopio se utiliza en diseño electrónico, en reparaciones, en capturar eventos repetitivos, en caracterizar señales eléctricas, en aplicaciones momentáneas, en investigación y desarrollo. Solamente puedes ver el sistema, lo que ves en la pantalla y se acabó. Puedes ver en la pantalla, grabas lo que está en la pantalla, registras lo que está en la pantalla y se acabó. Ahí vemos, por ejemplo, alguien que hizo un rebote en un sistema RC de manera resonante, te sirve para observar la frecuencia de resonancia de ahí del circuito. Ah, qué bien, sí resuena, etcétera. Pero si quisieras graficar cómo sucede eso, qué efectos en el circuito hay durante 5 horas, 8 horas, qué es lo que va a durar aplicando, funcionando el aparato. Si tú estás diseñando un aparato y dices, bueno, ya tengo mi dispositivo, ahora quiero ponerlo a trabajar 8 horas, con un osciloscopio no puedes ver su desempeño durante 8 horas. Con un registrador de datos sí, porque puedes ver su desempeño eléctrico junto con su temperatura, junto con su vibración, junto con bastantes parámetros, junto con su potencia, tensión, corriente, potencia, para que vayas viendo cómo el calentamiento afecta en el desempeño, cómo la temperatura, cómo la vibración, cómo a partir de ese desgaste de las 8 horas, ¿qué va a suceder? Entonces, el osciloscopio se queda corto, el osciloscopio te da un desempeño puntual momentáneo y el registrador de datos te da el desempeño puntual momentáneo y durante las 8 horas del funcionamiento. Es algo maravilloso. Bien, un registrador te va a capturar eventos aleatorios, te va a caracterizar procesos con sus múltiples variables, te va a analizar comportamientos de sistemas. Bueno, el análisis lo haces tú, pero vas a tener toda la fotografía del comportamiento. Vas a realizar aplicaciones de largo alcance. Pues, ¿qué sucedió con este dispositivo durante 8 horas? Y algo bien importante, pruebas de campo. La maravilla de estos registradores de datos de alta velocidad es que tú lo puedes poner en un vehículo, en un automóvil, lo llenas de sensores y te vas manejando a las pistas de pruebas, esa que tiene pozos, te metes al agua, te lo llevas al desierto para que evalúes las características de funcionamiento, de desempeño del sistema. Aquí vemos, por ejemplo, una gráfica en cómo afecta la altitud contra la velocidad en un vehículo. Esto lo hicieron precisamente en un vehículo normal de gasolina. Está manejando, se va subiendo a una montaña y vas viendo ahí cómo se registró el registro de la altitud contra la velocidad del vehículo. ¿Tienen relación o no tienen relación? Bueno, eso será otra parte del estudio, pero al menos ya tienes el registro. Aquí también pudiste medir flujo de gasolina, flujo de aire, flujo de oxígeno. Todos los sensores que puedes conectar al registrador te dan un alcance impresionante. Otras aplicaciones, por ejemplo, ahorita en los vehículos eléctricos. Tú puedes tener un inversor que te da cierta tensión, cierta corriente, y estos elementos eléctricos, la tensión y la corriente, los puedes ingresar al registrador de datos. Puedes ingresar también la tensión de las baterías, la corriente de las baterías, la temperatura de las baterías, la alcalinidad del ácido de la batería. Puedes poner un torquímetro, un sensor de torque a la salida de la flecha del motor y medir la fuerza del motor, el torque, las RPM, los HPs desempeñados eléctricos, los HPs mecánicos, sacar eficiencia del motor, sacar eficiencia del inversor, sacar todo. Es una maravilla. Imagínate en esto. Fíjate, esta es una prueba prototipo de un motor. Fíjate la infinidad de cables que tiene. Bueno, aquí se le ven poquitos, ¿no? Pero ¿qué sensores le puedes poner a un motor? Las RPM, el flujo de aire, el flujo de CO2 del escape, la temperatura del motor,
la temperatura del aceite, las RPM de la flecha, el tiempo a qué horas abren las válvulas, no sé, un montonal de cosas. Si le vas sumando, son señales, señales, señales que necesitas medirlas y registrarlas. ¿En dónde? En un registrador de alta velocidad. Llame ya. Ah, no, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos un vehículo eléctrico. Fíjate todo lo que le puedes poner. Ah, no, este no es eléctrico. Es un eléctrico, es un vehículo convencional. Es híbrido, se me hace. Porque mira, tiene aquí su sistema de inyección. Entonces, ¿cómo lo mides? ¿Cómo lo verificas? ¿Cómo revisas la potencia del motor? Los sistemas electrónicos, el freno, la presión del fluido hidráulico, los sensores, etcétera. O sea, tienes un mundo de señales por medir, por registrar, por analizar, para analizar desempeño. Esto es bastante bueno en los registradores. Aquí hay otra aplicación. Como les comentaba hace rato, tienes una batería, mides lo que le sale de energía eléctrica de la batería, tienes un inversor, mides lo que le entra de energía eléctrica al inversor y lo que le sale de energía eléctrica del inversor y puedes evaluar la eficiencia del inversor. Puedes medir el torque y las RPMs mecánicas del motor, del sistema mecánico, y evaluar la eficiencia de conversión eléctrico a mecánico del motor. Es algo increíble también. Puedes ver los múltiples sensores en un sistema de diagrama fase-tiempo, en sistemas de automatización, encoders, posiciones. Por ejemplo, en los brazos estos robóticos, ¿cómo los mides? ¿Cómo sabes que está funcionando bien? Pues sí, tienes 8 o 10 encoders, todos los puedes meter en un sistema de registro y de captura de alta frecuencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu brazo robótico puede ser lento, puede ser rápido, que tengas la habilidad de capturar ese tipo de cuestiones. En sistemas de energía eólica, todo lo que puedes medir, velocidad de tiempo, perdón, todo lo que puedes medir y registrar, velocidad de aire, velocidad de giro, temperaturas, la aceleración, los fluidos hidráulicos del sistema de generación, los engranes, la potencia de salida, el voltaje de salida, todo lo que puedes medir y registrar, el ángulo de la pala, la posición de la cabina, etcétera, los vehículos eléctricos, vehículos de todo tipo. Por ejemplo, este es un prototipo de un motor OPOC. Para el que no conoce el motor OPOC, es cilindro opuesto, pistón opuesto. Es decir, tiene dos pistones y la cámara de combustión es entre dos pistones. Bueno, este es un sistema prototipo de un motor OPOC en el cual, fíjate todos los cablecitos que tiene acá en las sensores de temperatura del aire, del disipador, de la cámara de combustión, del aceite, las señales eléctricas de las bujías, de las bobinas, de velocidad de flujo de aire, de salida, olvídate, son decenas de señales que necesitas medir y registrar. En sistemas de generación, por ejemplo, aquí tenemos una turbina. Una turbina de avión funciona prácticamente igual a un sistema de generación eléctrico de tipo turbina, ya sea de gas o ya sea de vapor o ya sea de cualquier otro tipo. Entonces, fíjate nada más los puntos de control que tiene una turbina. Presión y temperatura del aire, presión interna, presión entre cada etapa del compresor que tiene, para poder medir eficiencia, para poder medir desempeño, necesitas medición y registro de todas estas señales. Ahora, las turbinas son sistemas que funcionan a una velocidad muy rápida. Necesitas sistemas de alta velocidad de registro de bastantes parámetros importantes. Aquí está, por ejemplo, una gráfica de la velocidad
la potencia contra velocidad y otro tipo de parámetros conforme a desde que encienden la turbina, el tiempo de aceleración, cómo va desempeñándose su calentamiento, su desempeño durante el arranque, y a lo mejor este arranque dura 20, 30 segundos, eso no lo puede hacer con un osciloscopio. Y no solamente eso, si tienes todas estas señales que estamos platicando, pues son señales que te van a consumir un montonal de información. Para eso necesitas un generador, un registrador de datos de alta velocidad. Bien, señores, pues vamos llegando a las conclusiones. Los osciloscopios se utilizan en sistemas rápidos y su capacidad de registro está limitado a lo que tú ves en pantalla. Los registradores se utilizan en sistemas de señales lentas y de rangos de medición fijos y por lo general pequeños. Pero los registradores de alta velocidad se utilizan en sistemas o procesos donde nos interesa capturar múltiples variables, capturar la dinámica completa de las variables que interactúan o intervienen en el proceso para su posterior análisis, análisis de desempeño, de eficiencia, de trabajo durante un lapso de periodo extensivo, minutos, horas, días, meses. Los registradores de alta velocidad tienen una capacidad inmensa de aplicación, de prueba, de medición y de bastantes alcances que podamos ponerle nosotros.